Bueno, mis queridos hermanos, es un motivo de gran alegría para el Seminario Mayor San Pedro Apóstol estar celebrando esta Eucaristía del cuarto domingo de la Pascua, la Eucaristía del Domingo del Buen Pastor. Qué bueno es llegar a los rincones de sus hogares, sobre todo para aquellas personas impedidas físicamente por sus enfermedades. Qué bueno que esta Eucaristía sea celebrada por ustedes también, queridos enfermos, y también en aquellos rincones del campo lejanos de nuestra región y de nuestra comarca arquidiocesana. Qué rico es tener la palabra de Dios en la pantalla, escuchar esa palabra de Dios y dejarnos interpelar por ella y, por qué no, transformar también por ella, porque ella requiere de nuestra respuesta. Hoy, de manera especial, la Iglesia Universal está celebrando la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones, en el contexto de la Pascua, el Cristo entregado en la cruz, el Cristo resucitado que nos da la luz, representada en este cirio pascual, es la imagen del buen pastor. Para un israelita, la imagen del pastor es fundamental porque la fuente de la vida es el pastoreo. Por eso, todo líder en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento era un pastor, llámese rey, llámese juez, llámese profeta. Y el cometido de ese pastor era acompañar a las comunidades. Recordemos el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, que está pastoreando, para que se convierta en el pastor del Israel libre, en el pastor del Israel que sale de la esclavitud del faraón. Recordemos también cómo Samuel, por encargo de Dios, unge a David, un muchacho pastor de una familia grande de Jesé, llamado para reemplazar a Saúl en el gobierno del pueblo de Israel. Y recordemos cómo los profetas, como Ezequiel, se convierten en garantes del compromiso del pastor con su pueblo, cómo aplauden al pastor cuando éste cumple con su misión y su función en medio de la comunidad, o cómo le reprochan al pastor por no haber respondido al llamado que Dios le hacía de acompañar a la comunidad. Es en este contexto, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, se abroga él mismo el título de pastor, pero le agrega un calificativo: el pastor bueno, el pastor comprometido que da la vida por sus ovejas, el pastor que conoce a sus ovejas y cuyas ovejas lo conocen a él. Y es interesante ver cómo Jesús a sus discípulos les va mostrando poco a poco el camino y su destino, porque el destino del discípulo va a ser el de seguir el camino del pastor, el de imitar al pastor en el amor a la comunidad. En el mensaje que nos ha dirigido el Papa Francisco con motivo de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, define la vocación como un don de la misericordia de Dios. El vocacionado se descubre amado por Dios, llamado por Dios para ser amor para su comunidad. Y qué interesante que nos demos cuenta cómo la figura del pastor en nuestra iglesia tiene que ser la figura del discípulo que imita al maestro en la entrega generosa
a las comunidades. El pastor no puede ser asalariado. El pastor tiene que comprometerse e involucrarse con sus ovejas. El pastor debe conocer a las ovejas y amar a las ovejas y dejarse reconocer por ellas. En la segunda lectura del apóstol Juan, descubrimos cómo Jesús le advierte a los discípulos que si el mundo no los conoce o los reconoce o no los reconoce, es porque el mundo no sabe quién es Dios ni quién es Jesucristo. Y precisamente la tarea del pastor tiene que ser llevar a Jesucristo a las ovejas perdidas, a otras ovejas, como dice el Evangelio, llevar la figura adorable de Jesucristo para que éstos lo reconozcan, conociéndolo, lo sigan y hagan parte de su rebaño. Qué bonito es celebrar esta fiesta del Buen Pastor en el contexto de esta casa formativa, donde tenemos 78 jóvenes haciendo un discernimiento vocacional, 78 jóvenes que han decidido separarse del mundo para iniciar un camino de reflexión, de interiorización, de encuentro y de imitación de Cristo. Jóvenes que se preguntan si van a ser capaces de hacerle al mundo el contrapeso, a ese mundo que amenaza con borrar a Dios del horizonte, a ese mundo que sin Dios se pierde, a ese mundo que no quiere saber nada de Dios. Los invito, queridos hermanos, a que oremos por nuestros jóvenes para que ellos sean capaces de dar la talla que Jesucristo espera de sus discípulos, para que ellos sean capaces de dar el paso definitivo de identificación con el Señor y empezar a asumir la tarea en su discernimiento vocacional progresivo de la identificación con el buen pastor. Que oremos para que nuestros jóvenes no sean pastores asalariados, para que nuestros jóvenes no se dejen amilanar por el mundo, para que nuestros jóvenes sean capaces con su identidad cristiana y discipular de dar una respuesta concreta a este mundo que amenaza con borrar a Dios de su mera conciencia y de su propia vida. También invito a que hagan una oración por nosotros, los pastores que caminamos como discípulos del Señor, para que las tentaciones del mundo no nos hagan perder nuestra propia identidad, para que seamos capaces de decirle al mundo que vale la pena vivir el ministerio sacerdotal, que vale la pena entregarse a las ovejas, que vale la pena involucrarse con la realidad concreta de comunidades que sufren por el olvido de las sociedades, por la exclusión, por la pobreza, por la marginalidad. Que no seamos pastores asalariados, que no seamos pastores incapaces de dar la talla, que no seamos pastores de espaldas a la realidad, que no seamos pastores temerosos de ese lobo que amenaza con devorarnos, que es el lobo de la modernidad que nos impide a muchos reconocer que Dios es necesario en la historia y en el horizonte del ser humano y de nuestras sociedades. Pidamos también por nuestros obispos, porque ellos también son pastores, y pastores de las comunidades diocesanas, y pastores que también están llamados a vivir empapados de las realidades donde Dios los ha asignado y comprometidos con ellas.
que la gente pueda ver en su pastor, en su obispo, la figura cercana, como dice el Papa Francisco, aquel que huela a oveja y que sepa para qué ha sido llamado a ese ministerio. Que el buen Jesús, que es el pastor supremo y del cual nosotros participamos en nuestra misión pastoral, sea siempre nuestro modelo para que la misericordia de Dios se grabe en nosotros como imagen verdadera de un Dios cercano que actúa a través de nuestra entrega generosa, de nuestro servicio denodado y de nuestro compromiso radical, sobre todo con el que sufre, el que es más pobre y vive esperanzado de Dios. Que así sea.